del San Antonio el Real. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por acompañar a Pedro. Y muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. No, gracias a ti. Continuamos con el ciclo de Historia y Patrimonios Segovianos. Tenemos a otro cronista de lujo en esta sala. Pedro Sáez León, cronista oficial de la villa de Martín Muñoz de las Posadas. Nace el 2 de agosto de 1955 en Martín Muñoz de las Posadas, dentro de una familia de hortelanos. Estudia en Segovia y Valladolid, maestro industrial, exfuncionario docente del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. Oposición que obtiene en el año 1981, siendo destinado en los 3 primeros cursos de docente en Ayllón, Segovia. Y posteriormente en Madrid hasta el año 1994, donde entra en excedencia voluntaria para asuntos propios. En 1988 funda, junto a otros 2 socios, la Sociedad Mercantil Centro Documentación de Estudios y Oposiciones, CDO-SL, de Madrid, dedicada a la preparación para acceso a cuerpos docentes no universitarios y el examen del TIR, psicólogo interno residente, desarrollando tareas de dirección. Desde el año 2000 trabaja en la investigación histórica de su pueblo, en su patrimonio cultural y artístico, destacando en la biografía y obra del cardenal Diego de Espinosa y Arévalo, su hijo más ilustre de Martín Muñoz de las Posadas, gran admirador de su obra. En el año 2006 es coautor del libro titulado Un pueblo, un cardenal y un greco, junto con Luis Santos García, primer ensayo dedicado a la villa de Martín Muñoz de las Posadas. En el año 2013 se conmemoró el 5º centenario del nacimiento del cardenal Espinosa. Exposición del 13 del 6 de 2013 al 12 del 10 de 2013 en Martín Muñoz de las Posadas, de la cual fue comisario. Es socio fundador y presidente desde el año 2017 en que se creó de la Asociación de Amigos del Patrimonio Natural, Cultural y Artístico de Martín Muñoz de las Posadas. Ha participado en multitud de artículos, presentaciones y conferencias relacionadas con temas culturales del pueblo. El 8 de julio de 2020 fue nombrado cronista oficial de la villa, según acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, y tomó posesión el día 11 de septiembre de 2021 en un acto académico-cultural celebrado en su pueblo natal. Amante de las tradiciones, costumbres y explorador del transcurso de su pueblo natal. Vive en Madrid, desplazándose los sábados al pueblo siempre y cuando sus ocupaciones le permiten. Hoy ha venido antes, que es viernes, para hacernos el honor de estar aquí. Muchas gracias y estás en tu casa, Pedro. A ver, ¿te lo coloco yo o no? Bueno, buenas tardes. Lo vas a tener que acercar más. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí. En primer lugar, agradecer la asistencia y también a la Asociación Cultural Aula Antanar por la oportunidad que se me ha brindado de dar a conocer la historia y el patrimonio de Martín Muñoz de las Posadas. Bueno, voy a comenzar con unos versos de nuestro querido amigo Joaquín en su libro Segovia en verso. Joaquín, aquí lo que resalta es las cosas importantes que tiene Martín Muñoz de las Posadas, es decir, su naturaleza, dentro de la campiña, la Plaza Mayor, el Cardenal Espinosa, la feria. Todas esas cosas son las que voy a empezar yo a desarrollar ahora. Muchas gracias, Joaquín, por estos versos que has dedicado a Martín Muñoz de las Posadas. Bueno, Martín Muñoz de las Posadas está situado en el noroeste de la provincia de Segovia, limitando con Ávila. Por ahí cruzaba el antiguo Camino Real Madrid-Valladolid, y esto le ha dado pues mucha fama al pueblo, porque por ahí pasaron arrieros, reyes, escritores, militares, etc. Y también han pernoctado. Tiene una extensión aproximadamente al término de unos 50-53 kilómetros cuadrados.
está muy bien situado, puesto que está a 52 kilómetros de Segovia, 48 de Ávila, 115 de Madrid, 114 de Salamanca, 77 de Valladolid, Medina del Campo, etc. Es un cruce de caminos. Y ahora mismo el pueblo ha tenido un gran descenso de habitantes, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Ha pasado de tener 1.300, 1.400 habitantes a 380 que tiene ahora en el último censo. La población, ¿de qué vive? Pues vive del sector primario, agrícola, ganadera, y del sector servicios. Bueno, ¿cómo se funda Martín-Muñoz de las Posadas? Pues Martín-Muñoz de las Posadas se funda en el 1085, Alfonso VI conquista Toledo. Martín-Muñoz es un noble burgalés, general del Cid, que combate con el Cid, junto con Alfer Fáñez. Entonces, Alfonso VI repobla toda esa zona, lo que es el Bajo Duero, la provincia de Segovia, Valladolid, Ávila, Soria, y se lo da orden a un yerno suyo para que se lo transmita y reparta estas tierras. Y a Martín-Muñoz le dota de toda esa zona, que después, posteriormente, Martín-Muñoz se casa con una natural aquí de Segovia, Bezudo, y tienen tres hijos: Blasco Muñoz, Gutiérrez Muñoz, de ahí el nombre de Gutiérrez Muñoz, que es un pueblo próximo ya de Ávila, limitando con nosotros, y Armuña. Bueno, Semo de las Posaderas. Martín-Muñoz en el antiguo régimen perteneció, estaba dividido en lo que se denomina la ciudad, ciudad y tierra de Segovia y ciudad y villa de Segovia, la antigua división administrativa, hasta el año 1800 y pico, con el nuevo régimen que pasa a las provincias actuales. La comunidad de ciudad y tierra de Segovia a su vez estaba dividido en sermos. El sermo es una división administrativa para recoger los propios beneficios y también la aportación de tributos. Se da el caso que el sermo de las Posaderas, el centro, la sede es Martín-Muñoz de las Posadas, y es el único sermo de la provincia de Segovia que no tiene un territorio limitado unificado, es decir, que está compuesto por pueblos limítrofes y otros pueblos que no están próximos a él. Estaba compuesto por Aldehuelas del Codonal, Avianueva, estos sí son limítrofes con el pueblo, pero luego está Domingo García, que eso está cerca de Bernardos, y hay dos pueblos cerca de Turégano, que es La Cuesta y Muñoveros, y otro en la provincia de Ávila, que es Aldea-Vieja. El siglo más importante históricamente hablando de Martín-Muñoz de las Posadas fue el siglo XVI, es el siglo de oro de él. Ahí vamos a comenzar primero hablando de los comuneros. Los comuneros, yo creo que la función de los comuneros y donde partió la ley perpetua quedó perfectamente explicado por mis compañeros Joaquín y Eduardo en la última conferencia que se dio aquí en esta sala. Y en el 1520, en el verano de 1520, los comuneros estuvieron asentados durante unos días en Martín-Muñoz de las Posadas. Y de ahí sale el famoso borrador de la ley perpetua. La ley perpetua que hay que considerarla como primera ley o antecedente de las constituciones occidentales mundiales. Bueno, y este era el argumento principal que sostenían los comuneros ante la guerra comunera. Título de villa. En el 1568, creo recordar que fue en el mes de agosto, Felipe II firma en el Escorial una carta privilegio por la que se le concede el título de villa a Martín-Muñoz de las Posadas. Esto le va
a engrandecer y le va a ennoblecer. Seguidamente, en el 1569, en abril, a petición del cardenal Espinosa, Felipe II firma la concesión de una feria franca. Esta feria franca estaba libre de impuestos, sobre todo de la alcabala y algunos impuestos reales, y tenía un periodo de duración de unos 12 días, coincidiendo con San Mateo, 3 días por delante y 8 días después, con lo cual 8 y 3 son 12 días. ¿Qué se quería conseguir con esto? Pues se quería conseguir ennoblecimiento del pueblo y sobre todo enriquecimiento, puesto que ahí acudían toda la comarca y las provincias limítrofes, lo que ahora serían las provincias limítrofes. Plaza Mayor. Con motivo de la concesión de esta feria, pues la Plaza Mayor hay que derrumbarla y hay que sustituirla por una más grande, de tal forma que la plaza actual es una de las plazas más grandes que tiene la provincia de Segovia, junto con la de Riaza. Aproximadamente es de forma cuadrangular, tiene unos 3.600 metros cuadrados y la zona sur está porticada con 21 columnas pues ¿para qué? Para que en el caso de que el tiempo estuviera lloviendo tal, se pudieran refugiar y desarrollar ahí la feria franca y también un mercado semanal, que eran los lunes. Convento de padres franciscanos. En el 1573, a petición de Espinosa, se crea un convento que es regido por padres franciscanos descalzos, con la denominación de Corpus Christi. Este convento pasó por distintas vicisitudes, entre ellas tuvo un fuego que lo dejó prácticamente destruido y se reconstruyó otro convento. El convento estaba situado a la izquierda del antiguo camino que va desde el pueblo a Lanero. Se construye ese nuevo convento y luego en el 1694 se hace la conmemoración o el alzamiento de la imagen de la Virgen del Desprecio, la actual patrona del pueblo. Y está allí hasta el 1545, que es cuando, con la desamortización de Mendizábal, el convento tiene que desaparecer, porque sale una orden diciendo que aquellos conventos cuyos miembros sean menores de 12, hay que cerrarlos. ¿Qué es lo que pasa con los bienes que tiene? Pues los bienes, algunos bienes de esos pasan a la iglesia y otros bienes se pasan a otros monasterios, a otros conventos o a otros museos. Y después se subasta lo que es el edificio y los terrenos, que tenía una huerta muy próxima. Se subasta y los datos que yo tengo es que el primer propietario particular es un tal Venancio Sáez, de un pueblo limitando con el nuestro que se llama Gutiérrez Muñoz. Y este señor después se lo vende a los herederos de la familia Serrano, que son los que actualmente tienen el convento. En la fotografía pues aparecen las ruinas del convento, quedan pequeños vestigios, sobre todo esa es la zona que limita con la huerta. Vamos a ver. Imprenta. También, a propuesta de Espinosa, en el 1571, Espinosa, hay un señor en el pueblo llamado de Soto, Lorenzo de Soto, y este señor había trabajado en imprentas en Valladolid, en Madrid, en Salamanca. Segovia entonces no tenía imprenta. Entonces, este señor, a propuesta de Espinosa, monta un taller de imprenta en el pueblo. En el pueblo estuvo como 3 o 4 años trabajando. Después él vuelve otra vez a Salamanca. Y aparecen como unos 3 o 4 títulos. Ahí aparece, por ejemplo, la relación, otro que se llamaba la escalera, etc. No tuvo mucha producción. Bueno, y vamos a entrar en uno de los digamos, el monumento más importante que tiene el pueblo, que es su iglesia parroquial. La iglesia parroquial ocupa
lo que es la zona norte de la Plaza Mayor, tiene una extensión de aproximadamente unos 1000 metros cuadrados y es un edificio que está montado sobre otros 3 edificios, todos de estilo gótico. El primero es la nave central, del siglo XIII, después está en la parte occidental una ampliación en el primer tercio del siglo XVI, que es el montaje del alto y bajo coro, con la puerta de las procesiones y la torre. Y después, en el último tercio del siglo XVI, aparece lo que es la cabecera de la iglesia, constituida por la capilla mayor y el crucero. Es esa parte que se ve ahí perfectamente como más alta, como más grandiosa. Esto es establecido por el cardenal. Como veis, el cardenal estaba en casi todas las cosas del pueblo. Bueno, y dentro de esa iglesia hay distintos tesoros artísticos. Está, en primer lugar, el retablo mayor, también propuesto por Espinosa. El retablo mayor es un retablo que se construye en los años, se empieza a construir desde el año 77 hasta primeros del 1600, y está constituido, como se puede apreciar ahí, por banco o la pedrera. Tiene 3 cuerpos y a su vez están divididos en calles. La calle central, 2 calles laterales, tiene intercolumnios y al final también lo que tiene un ático. Bueno, aparecen ahí figuras de personajes de la historia de medicantes, de órdenes medicantes. Aparecen también apóstoles, aparece también Santiago Apóstol, aparece el martillo de San Bartolomé, aparece también la anunciación de Nuestra Señora de la Asunción, de ahí el nombre de la iglesia, y al final, en el ático, está un calvario con la Virgen, con Cristo y con San Juan Evangelista. Otro aspecto importante que tiene la iglesia es lo que mandó edificar Espinosa, que es el crucero y la capilla mayor. En el crucero y la capilla mayor pues aparecen los distintos arcos, aparecen las distintas bóvedas, aparecen también los distintos soportes y aparecen también pues todo el tema de los arcos plementarios, los terceteles, etcétera, etcétera. Bueno, vamos ahora con el cuadro del Greco. Una de las joyas artísticas que tiene el pueblo es su cuadro del Greco. El Greco es un pintor de finales del siglo XVI y está caracterizado por sus figuras marianistas, esterilizadas, y voy a explicar un poco por qué llegó este cuadro aquí, por qué se hizo este cuadro. Después hago una pequeña descripción del cuadro. El Greco pinta su obra, o una de sus obras más importantes, que fue el entierro del conde de Orgaz. El entierro del conde de Orgaz había un contrato donde tenía una fecha de limitación. Pues había, yo qué sé, 3 años o 4 años y una cantidad determinada. El Greco no cumplió esa fecha. ¿Y qué ocurrió? Pues que, lógicamente, no le querían pagar y tuvo que intermediar este señor que aparece aquí en el cuadro, que es Andrés Núñez de Madrid, que era el párroco de Santo Tomé, donde ahora mismo en Toledo está instalado el famoso cuadro del conde de Orgaz. Entonces, al intervenir, después llegaron ya a un acuerdo, el Greco, en compensación a esa intervención, pues le donó con este cuadro. Este cuadro fue a parar, puesto que él era prestamero de una iglesia de un pueblo limítrofe que desapareció en principios del siglo XVIII, por motivo de la guerra de sucesión, que se llama Navalveral del Campo. Al desaparecer ese pueblo, los bienes eclesiásticos pasaron a la iglesia de Martín Nuño de las Posadas, y entre ellos
pasó el greco. Y los bienes raíces, las tierras, el local del monasterio y todo esto, pasaron a un pueblo limítrofe que se llama Montunga, también de la provincia de Segovia. Bueno, el cuadro tiene unas medidas de 174 por 111 aproximadamente, son datos que son difíciles también de memorizar, y representa a Jesucristo en la cruz, acompañado de la Virgen, de el donante y este no. Y San Juan Evangelista. Bueno, el cuadro, ahí aparece Jesucristo, inclinación hacia su hombro derecho, desnudo, arriba hay una inscripción con caracteres romanos, griegos y hebreos. A la derecha de Cristo aparece la Virgen, arropada con un gran manto azul y en posesión de oración. Luego, a la izquierda está San Juan Evangelista, con su manto de color carmesí, y abajo aparece la figura del donante, de don Andrés Núñez de Madrid. Este donante está en posición de oración, y aquí una de las características importantes que tiene este cuadro es el retrato que ha realizado el autor del rostro del donante, es decir, ha hecho un retrato como muy realista. Bueno, seguimos. El altar de San Marcos, o el retablo de San Marcos, se encuentra situado en la nave central en el lado sur. La última hornacina, ahí se encuentra. Esto es un retablo de estilo barroco, que consta de el altar, luego tiene un cuerpo central con una hornacina grande, dentro de la cual hay una estatua de San Marcos, ni más ni menos que del escultor Manuel Pereira. Manuel Pereira, que fue un escultor de finales del siglo XV, finales del XVI, primeros del XV, de origen portugués. Esta estatua está en posición mística, con el libro abierto en la mano izquierda, pintada de verde, y en una actitud muy mística. La posición, como lo ha reflejado perfectamente Manuel Pereira. Por encima está un cuadro donde representa la flagelación de Jesucristo, después de la flagelación, y después, alrededor del cuadro e internamente, aparecen varias pinturas, todas ellas de las mismas dimensiones. Bueno, personajes del pueblo. Martín Muñoz de las Posadas, su hijo más ilustre es el cardenal Espinosa. Voy a dar aquí unos pequeños datos biográficos del cardenal Espinosa. Nace en Martín Muñoz el 13 de septiembre de 1513 y fallece en Madrid el 5 de septiembre de 1572. Estudia en Arévalo y en Salamanca, donde se hace Derecho. Después pasa por Zaragoza, por Sigüenza y Sevilla. Y de Sevilla pasa a ser el regente del Reino de Navarra. Y en el Reino de Navarra, Felipe II lo rescata en el 1562 y lo trae para Madrid, para ser consejero primero del Consejo Real de Castilla y también de la Inquisición. Y en el 1565 le nombra primer consejero o presidente del Consejo Real de Castilla. El Consejo Real de Castilla era
Imaginaros el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, como varios ministerios. Y en el 1566, el Felipe II tiene negociaciones con el Papa Pío V para que le nombrara cardenal. Y se le nombra cardenal. Después llega a tener el título en el 1568 de cardenal. Estos dos cargos son los dos cargos civiles más importantes de la época, después del rey. Con lo cual, adquiere un poder impresionante y la máxima gracia real. Es decir, es una figura, pues como ahora, dentro de lo que era el Imperio Español, pues podía ser casi como el presidente de los Estados Unidos. Así, rotundamente. Bueno, ¿qué es lo que hizo Spinoza? Pues Spinoza tuvo una característica muy especial, y es que Felipe II, a mediados de su reinado, hace una visita por los Países Bajos. Y en los Países Bajos se da cuenta de los cambios que están experimentando las monarquías de Centro Europa. Y se da cuenta de que esos cambios los tiene que traer aquí a España. Y hay que buscar una persona idónea. Y piensa en una persona que es el cardenal Spinoza. Bueno, el cardenal Spinoza tiene como dos grandes actuaciones. Por un lado está la actuación como presidente del Consejo Real de Castilla, es un auténtico reformador, él desarrolla, entre otras actividades, hace una serie de inspecciones que son visitas, que llamaban, pero que son inspecciones, donde controla todo el tema de la legislación, recopila esa legislación. Todo eso también es motivado por los acuerdos del Concilio de Trento, que termina en 1563. Entonces, recopila toda esa legislación, anda poner nuevas normas, hace la reforma de las órdenes religiosas, bueno, un auténtico reformador. Y utiliza un primer sistema, que es el sistema de juntas. De ahí que se le conoce al gobierno en esos años por el gobierno de juntas. Y luego, en cuanto a la Inquisición, pues plantea prácticamente lo mismo, es decir, recoge toda la legislación, la actualiza, por ejemplo, había a los inquisidores llevaban como 40 o 50 años sin subirse el sueldo, él le sube el sueldo y impone o forma la Inquisición en América, tanto en Perú como en México. Bueno, a ver, luego, esto en cuanto a Spinoza. Hay también dos grandes obispos. Por un lado está Andrés Bravo de Salamanca, que es un obispo que nace en la segunda mitad del siglo XVI y muere a principios del siglo XVII. Este obispo pasa por distintas diócesis y finaliza en Salamanca. ¿Y qué es lo que él colabora con el pueblo? Pues funda una obra pía, de tal forma que, entre otras cuestiones, monta un hospital, el denominado Hospital de Santa Ana, que ha estado funcionando hasta hace unos 30 o 40 años. Ese hospital era un hospital de pobres, porque el objetivo que tenía el hospital no es el objetivo como el que tiene ahora, sino, sobre todo, en la zona rural era recoger a los pobres y trasladarlos a la ciudad, a un hospital donde tuvieran más medios. Este hospital ha funcionado, pues yo le he conocido, ha funcionado en las décadas de los años 50-60 como colegio de enseñanza primaria para las niñas, hasta que se realizó con la reforma del palacio el nuevo grupo escolar. Y después también ha habido vivienda, ahí han vivido hasta 2 familias, y hace como unos 30 años así que el ayuntamiento lo demolió. Y el terreno está allí, que pertenece al ayuntamiento. Otro obispo es don Juan López Galván, también más o menos de la misma época que Andrés Bravo de Salamanca,
Este obispo estuvo primero de obispo en Cebú, Filipinas, después estuvo en Meachocán, México, y después volvió a Filipinas. Y murió siendo obispo de Manila, donde está, allí está enterrado, con una inscripción donde aparece el nombre de Martín Muñoz de las Posadas. Bueno, pues también en Martín Muñoz también hay escritores. Hay dos grandes escritores. Por un lado está Bartolomé Bravo, este era un señor jesuita de finales del 16, primeros del 17, y este señor fue maestro, se dedicó a enseñar por los colegios de los jesuitas de la provincia de Castilla. La provincia de Castilla abarcaba todo lo que ahora es Castilla, y escribió varios libros, pero el más importante es ese ahí, el Texin Hispano-Latino, que es un diccionario latino-español que ha tenido muchas ediciones, incluso la última edición ha sido en el siglo XIX. Por otro lado, tenemos a Juan Sánchez Sedeño, también de la misma época. Este era dominico y estudió en Salamanca y después en Valladolid, e impartió clases de filosofía. Este llegó a tener una obra, la famosa La Relación, que habla de la lógica de Aristóteles. Bueno, pues vamos a ver ahora el palacio. El palacio es una obra, es un edificio que Felipe II le ordenó a Espinosa. Primero se negó y después, pasados unos años, pues aceptó. Pero aceptó con una condición, y la condición es que en su portada tenía que existir el escudo real. Bueno, pues este palacio, que es de estilo renacentista, fue construido entre el 1560 y tantos hasta 1572. Se tardó como unos 4 o 5 años. Está estructurado sobre una base rectangular, y en la cual la fachada tiene dos alturas. La primera altura, como aparece ahí en la imagen, tiene ventanas, tiene la puerta, y en la segunda altura, en la primera planta, lo que tiene son balcones. Todos ellos están enmarcados con granito y el resto es de ladrillo. En ambos extremos aparecen dos torres cuadradas que están rematadas por chapiteles empizarrados. Esto de empizarrados, de esta pizarra, como esto se construye a la misma vez y simultáneamente que el Escorial, pues Felipe II trajo a los trabajadores que estaban montando la pizarra del Escorial, con pizarra de Bernardo, lógicamente, y se los puso a disposición de Espinosa para que montaran los chapiteles. Después tiene un patio interior, y en ese patio interior está formado por dos galerías. La galería inferior, con columnas toscanas, hay arcos de medio punto, tiene 40 arcos, y la superior adintelada con baluastre, y aparecen una serie de tondos que son como unos adornos en la parte superior. Dentro de este patio aparece en su lado sur la impresionante escalera con 3 tramos ascendentes que comunican la planta baja con la planta primera. Bien, en cuanto a la portada, bueno, el palacio fue diseñado por las trazas por Vega, no me acuerdo ahora del... Gaspar de Vega, y luego la portada por Francisco de Salamanca. En la portada, ahí aparece la puerta, flamenqueada por 2 pares de columnas estriadas, con un dintel normal, sin mucho adornamiento, y luego en la primera planta aparece un balcón enmarcado con columnas
y aparece en los laterales el escudo nobiliario de Espinosa cogida con tenantes. Y finaliza esa portada con un portón partido donde en la parte superior aparece el blasón real de Felipe II. Y a la izquierda y a la derecha del blasón central pues aparecen dos figuras que representan la fe y la justicia. Bueno, Martimuño de las Posadas ha sido un pueblo de gran tradición de arraigo agrícola. Nos hemos dedicado al tema de la horticultura en los años 60, 70 y anteriores, pues el 60% de la población trabajábamos de la agricultura. Yo también en mis años jóvenes he padecido esa circunstancia. Y muchos de los aquí, si son de Segovia, pues en el mercado todavía viene gente del pueblo a vender. Bueno, se ha caracterizado por dos productos importantes. En primer lugar, el tomate, por su excelente sabor, y en segundo lugar, la cebolla, por su gran producción. De ahí nos viene el sobrenombre de cebolleros. Bueno, el tomate se le ha declarado como producto dentro de la Diputación de Segovia y ya se han celebrado 3 ferias del tomate. La última ha sido en el pasado 28 de agosto. Ahí también aparece una plantación de tomates de un huerto cercano al pueblo. Y después, pues tenemos 2 asociaciones culturales. Una, la Asociación de Amigos del Patrimonio, que lo que intenta es recoger todo el patrimonio y difundir toda esta historia. Y otra asociación cultural, Luz de Castilla, que organiza todos los veranos distintos actos. Ahí, por ejemplo, en esa fotografía, pues aparece lo que se llama una marcha de luna llena. Y la fotografía de la derecha aparece un grupo de visitantes, pues porque normalmente la mayoría de los fines de semana pues tenemos personas que nos visitan el pueblo, pues, y nosotros gustosamente les enseñamos nuestro patrimonio y les explicamos nuestra historia. Bueno, ya por último, pues yo quería transmitir un mensaje final, que digo, nuestra intención debe comprender una aportación de todos a los elementos fundamentales para el desarrollo del pueblo: educación, cultura y economía, respetando y poniendo en valor el patrimonio natural y cultural, nuestras costumbres y tradiciones, sin renunciar al desarrollo para enfrentarnos a estos tiempos tan complejos en que vivimos. Esta historia y rico patrimonio se ha desarrollado a lo largo de los casi 1000 años de existencia de este pueblo. Sus personajes nos han dejado un enorme legado. Vaya desde aquí nuestro respeto, admiración, homenaje y recuerdo a nuestros antepasados, por haber logrado que esta villa sea una de las más representativas de la provincia de Segovia. Muchas gracias. Mucho gusto. A ver, Eduardo. Tú que ya sabes mucho del pueblo. No sé, verdad, sí que sé, no sé nada, soy muy ignorante, yo ya lo sabéis. Una pregunta. Sí. Parece ser que en una ocasión se comentó que iba a haber una bodega allí en Martín Muñoz de las Posadas, o iba a haber algo relacionado con el vino, algo así, ¿había algo de cierto? Eso, Joaquín tiene la palabra. Vale, Joaquín, que será el futuro promotor. No están aquí mis hijos, que son los que tienen que hablar de esto, que tienen vocación vinatera. Yo solamente soy un auxiliador o cómplice en este proyecto maravilloso. Pero sí hay que tener en cuenta algo.
Sí, voy a responder no como un político, sino como un segoviano. Va a haber una bodega en Martín Muñoz de las Posadas. Pues muchísimas gracias. Eso es así. Que no quede ninguna duda sobre eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué va a haberlo? ¿Por qué recuperar una tradición? ¿Por qué es volver a homenajear a aquellos hombres y a aquellas mujeres que trabajaban duramente en el campo, en cepas centenarias de garnacha que trajeron precisamente aquellos monjes de cepas que venían del sur de Ávila, las incorporaron fueron los franciscanos. Quiero imaginar en los años 30 y 40 del siglo pasado el balanceo de los carros cargados con las cepas, con el producto de las cepas para llevarlas a hacer el vino. Martín Muñoz tiene una larga tradición en materia de vino. Garnacha. Esto hay que grabarlo, hay que tenerlo bien presente. Y lo que hacen mis hijos es intentar homenajear a aquella gente que hizo tanto por esa tierra y devolver simplemente el paisaje actual al que existió en los años 30 y en los años 20 del siglo pasado. Se ha perdido tanto por el camino. Nos han engañado tanto. La política agrícola común en el ámbito vitivinícola supuso que, como en Galia, los franceses pensaban que en España había demasiada producción de vino, dijeron, se acabó plantar uvas, y si es posible que se arranquen. Y se promovió una política para arrancar las cepas. Esto ha sido terrible. Pero esto se produjo cuando las gentes tenían 70 o 80 años, ya no podían agacharse para poder cavar. En Martín Muñoz se dice excavar las viñas, y para que en definitiva pudieran dar otra producción al año siguiente. ¿Qué es lo que están haciendo las nuevas generaciones? Pues hacer exactamente lo contrario de lo que los políticos españoles aconsejaron que se hiciera. Es decir, arrancar las viñas y cobrar una miseria. Por cada viña que se arrancaba le daban 2 o 3 mil euros. Esto es terrible. Y estos jóvenes de ahora, como mis hijos, como tantos otros, están recorriendo el camino inverso para volver a dar vida a este pueblo. Lo ha dicho Pedro. Pedro ha dicho que hubo 1.300 habitantes. En 1966, Martín Muñoz de las Posadas tenía una población censada de 1.550 habitantes. Ahora hay una población censada, que me corrija el alcalde si estuviera aquí, o Santiago, que es concejal del pueblo, de 380, como ha dicho Pedro. No se corresponde con la realidad probablemente. Ha habido una disminución de población dividido por 5. Hay un quinto de la población que hubo en Martín Muñoz en 1960. No olvidemos algo. En aquellos tiempos, en los años 50, alguien se le ocurrió montar la FASA en Valladolid. ¿Y dónde se fueron todos? ¿A alguien se le ocurrió apoyar una industria en Segovia? ¿Dónde se fueron los cebolleros de Martín Muñoz de las Posadas? A Valladolid, a Madrid, a Bilbao, a Barcelona. Esta es la tragedia de Castilla que tenemos que revertir. Yo estoy muy orgulloso de que mis hijos, hoy he estado trabajando con uno de ellos en el campo, así, limpiando una hectárea de viñedos antiguos de 112 años y quemando los restos de la poda. Este es el futuro que tenemos. Los sarmientos. Esto lo hemos hecho esta mañana. Yo he contribuido modestamente en la medida en que mi edad me lo permite. Pues sí, va a haber una bodega, pero esto no solamente es un testimonio, tiene que ser un punto más en lo que es la recuperación de nuestros pueblos. No solamente tenemos que pensar en que Castilla tiene una gran historia. No. Castilla lo que tiene que tener es un gran futuro. Y tenemos que luchar por ese gran futuro, que depende de nosotros. No fiemos el futuro a nadie. El futuro lo alcanzaremos si nuestras manos tienen la energía suficiente y el corazón, la fuerza capaz para hacerlo lo nuestro. Tendremos para ello que tener un poco reivindicativos. Es decir, ¿va a haber una bodega en Martín Muñoz? Sí. ¿Se va a reconstruir Martín Muñoz? Sí. ¿Va a haber una industria chacinera en Martín Muñoz? Sí. Y cuando hablamos de Martín Muñoz, es lo mismo que tenemos que decir de cualquiera de los pueblos de los alrededores. Se nos están cayendo a pedazos los pueblos. Esto es una tragedia terrible. Y repito, no podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Disculpad que haya sido tan largo en esto, pero es que casi la pregunta
me ha permitido desahogo. Y no solamente habrá bodega, habrá vino y muy rico. De verdad, se lo aseguro. Bueno, pues nada, yo ya me despido. Agradecer a María Pía la oportunidad que me ha dado para transmitir la historia y el patrimonio, y a ustedes por la asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por tu enorme trabajo, por el esfuerzo que has hecho, por venir aquí, por darnos tantísima información. Ha sido un lujo. Y nada más, muchísimas gracias a todos ustedes y muchas gracias a Joaquín, que nos ha levantado el ánimo a todos. Gracias.